Si te escuchas bien, es Néstor que está trabado. Al Vale, pues 100. empecemos. El tema que toca hoy es la descripción de las características típicas y evaluación de los efectos del campo visual. Muy bien. Cuando tenemos fecha o alguna confirmación de una neuropatía óptica, las características clínicas pueden llegar a determinar la causa subyacente. Esto incluye la edad del paciente, por inicio, la lateralidad del defecto, la presencia del dolor, tipos de defectos en campos visuales, la apariencia del nervio óptico y el resultado de una resonancia magnética. Ahora vamos a presentar los diferentes tipos de patrones que tenemos en la pérdida de campo visual. Aquí tenemos en el lado izquierdo un escotoma que representa un área de función visual deprimida rodeada por un área de función visual normal. En esta es un escotoma paracentral que se extiende desde el punto de fijación temporal hacia el punto ciego. Y en la imagen del lado derecho tenemos un lado con un escotoma seco central que involucra el punto de fijación solamente. Aquí tenemos la imagen B, un escotoma central que involucra solamente el punto de fijación. En el C, un escotoma ciforme, el cual demuestra una gran pérdida de fibras nerviosas. Y en el D tenemos un escotoma altitudinal. Este es un efecto ciforme mucho más extenso que involucra dos cuadrantes y puede ser ya sea un cuadrante superior o los cuadrantes inferiores. Aquí tenemos un efecto de escalón nasal en ambos ojos. Y aquí tenemos un aumento del punto ciego en el ojo derecho, del lado derecho es mucho mayor el punto ciego y comparado con el ojo izquierdo. Ahora, no solo las lesiones pueden llegar a generar defectos en campo visual, también hay que considerar los defectos secundarios a artefactos. ¿Cómo son los bordes de las lentillas? Estos dos estudios, la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo son el mismo ojo y la diferencia es que se obtuvieron con 9 días de diferencia. En el campo visual del lado izquierdo, muestra un tipo de artefacto generado por el borde de la lente, mientras la lentilla en el lado derecho fue posicionada correctamente en el campo visual. Entonces, si vemos, hay una gran diferencia entre una posición de un simple lente en tener un glaucoma con un daño mucho más grande comparado con el lado derecho, que pues, el paciente está con un campo visual más bonito. Si es usada una lente de corrección incorrecta o inapropiada, el resultado del campo visual también puede mostrar una depresión. Esto es más común en pacientes que ya son pseudofacos o en pacientes que usan lente de contacto y este no es considerado cuando se hace la corrección óptica o de poder. Un artefacto secundario a una tosis palpebral, ya sea parcial, y esto también puede llegar a causar un defecto en el campo visual. Por último, tenemos a ciertos pacientes cuando ellos dejan de poner atención o dejan de responder durante la prueba del campo visual, se pueden llegar a demostrar algunos patrones que son bastante íntimos. Este que tenemos aquí es el resultado de una perimetría de Humphrey 32, el cual inicia con los 4 puntos que están circulados en el centro. Si el paciente deja de responder después de que algunos puntos han sido probados, puede llegar a aparecer alguna variación del campo visual en trébol. Y este patrón también puede llegar a verse si el paciente está fingiendo. Ahora, una tasa alta de falsos positivos, que sea mayor a 15%, sugiere que es un estudio que no es confiable y puede enmascarar o minimizar algún escotoma. El campo visual superior contiene características de un escotoma blanco y el cual representa áreas de sensibilidad retiniana posiblemente mayores. En la visita de seguimiento 3 semanas después, al paciente se le fue instruido con mejor cuidado de cómo responder solamente cuando el paciente viera la luz, resultando en el campo visual.
el cual muestra una fealdad y demuestra la densa pérdida del campo visual superior. Entonces es súper importante el explicarle cómo se hace un estudio a un paciente para poder tener un estudio más asertivo. Claro, estos estudios se sabe que tienen su curva de aprendizaje por parte de los pacientes. Ahora tenemos patrones de pérdida del campo visual que son generados secundarios al glaucoma. Los defectos generados por el glaucoma son el resultado de un defecto en el haz de fibras nerviosas y este es generado por un daño al nervio óptico. Los nombres fueron dados por los defectos comunes que son derivados de su apariencia, tal como se traza en un gráfico de un campo visual cinético. En la perimetría estática, que es la que usualmente usamos nosotros, los puntos demuestran el patrón de cuadrícula y la presentación de los efectos de campo visual generalmente carecen de los contornos lisos que sugieren los términos como el olfato óptico. Un campo visual un campo visual normal demuestra una mayor sensibilidad en el área central con una pérdida de la sensibilidad hacia la periferia. Ahora, los polos superiores e inferiores del nervio óptico son los más susceptibles a un daño glaucomatoso. Sin embargo, el daño a pequeños grupos esparcidos de los axones del nervio óptico comúnmente producen una disminución generalizada de la sensibilidad, la cual es mucho más difícil de reconocer que los efectos focales. La combinación de la pérdida de campo visual superior e inferior, así como un doble escotoma asiforme, puede ocurrir resultando en una pérdida profunda de visión periférica. Típicamente, la isla de visión central y en campo visual inferotemporal están retenidos hasta un daño glaucomatoso tardío al nervio óptico. O sea, ya son daños bastante severos. Aquí tenemos el resultado de los campos visuales de un paciente con una pérdida glaucomatosa muy avanzada en campo visual. A la izquierda tiene una prueba 32. La prueba 32 solamente evalúa algunos puntos en el área central comparado con la prueba 10.2, que evalúa más puntos en el eje central y en sí permite una mejor evaluación de la progresión potencial del caso con el tiempo en pacientes con glaucomas bastante ya severos. Ahora, los defectos generados por glaucoma, los pacientes con glaucoma usualmente no tienen un impedimento visual hasta que el centro de la visión llega a estar afectado, que son los típicos pacientes que tenemos 20/20 con solo el centro de visión. Un glaucoma primario de ángulo abierto es usualmente caracterizado por una pérdida progresiva del tipo asiforme y periférica del campo visual. Tenemos el escotoma asiforme o escotoma de Bellschuh. Este escotoma ocurre en el área de 10 a 20 grados de la fijación. El daño glaucomatoso a las fibras nerviosas que contienen axones de ambas retinas inferonasal e inferotemporal resultan en un defecto arciforme. Usualmente este defecto inicia con una sola área de pérdida relativa, la cual se agranda, se hace más profunda y multifocal. En su forma completa, un escotoma asiforme se arquea desde el punto ciego y termina en el rafe nasal, volviéndose más ancho y más cercano al punto de fijación en el lado nasal. Un escanol nasal es una depresión relativa de un hemicampo horizontal comparado con el otro. El daño a las fibras nerviosas superiores que sirven a la retina supratemporal, más allá del área paracentral, resulta en un escalón nasal. En la perimetría cinética, el escalón nasal está definido como una descontinuidad o depresión de uno o más isópteros nasales del rafe horizontal. Un escotoma paracentral es una isla de pérdida visual relativa o absoluta dentro de los 10 grados de fijación. La pérdida de fibras nerviosas del polo inferior originarias de la retina inferotemporal resulta un escotoma superonasal. Escotomas paracentrales pueden ser únicos, así como en este caso, o múltiples y pueden llegar a ocurrir como hallazgos aislados o pueden estar asociados como defectos tempranos. Un defecto altitudinal con una pérdida casi completa del campo visual superior. Estos se caracterizan por el avance moderado a grave de una neuropatía óptica glaucomatosa. Entonces, ellos son pacientes que son ya bastante complicados. La depresión generalizada es raro en glaucoma y es en ausencia de un daño localizado. Y tenemos la cuña temporal, que igual son patologías que no son comunes.
Muy bien, en las lesiones quiasmáticas, las fibras retinianas están segregadas en el quiasma. La pérdida de campo visual secundaria a una lesión quiasmática o retroquiasmática son caracterizadas por un efecto alineado al meridiano vertical. Y pueden ser lesiones compresivas, que estas son las causas más comunes de la lesión quiasmática. El defecto más común de pérdida de campo visual por compresión quiasmática es la hemianopsia bitemporal. Esta puede ser relativa o completa y puede llegar a involucrar el lado paracentral temporal con la agudeza visual no afectada hasta ya muy tarde. Las lesiones que involucran el quiasma, ya sea compresiva o infiltrativa, resulta una pérdida de visión gradual, progresiva, bilateral y asimétrica. Muy bien, las lesiones en las fibras de radiación producen una hemianopsia homónima. Este es un defecto contralateral en el campo visual que respeta la línea media vertical. Si las fibras correspondientes a los dos ojos están muy cerca, el defecto del campo visual en cada ojo será idéntico o congruente. Los defectos congruentes del campo visual son el resultado de la lesión de la corteza calcárea. Un involucro más anterior produce un defecto incongruente del campo visual, sugiriendo que las fibras correspondientes están o más separadas o más anteriorizadas en la vía visual. Aquí tenemos una ilustración esquemática de los recorridos visuales con las lesiones más comunes de la vía visual. Los patrones de campo visual que se muestran en su lado derecho representan los posibles hallazgos correspondientes a la lesión. Muy bien, el primero es el escotoma central denso. Este es una ceguera total del ojo derecho secundaria a una lesión completa del nervio óptico. Luego tenemos un escotoma juncional. Es una lesión de las fibras nerviosas inferonasales, las cuales tienen un pequeño recorrido en el nervio óptico contralateral antes de continuar hacia las cintillas ópticas, por lo que su afectación determinaría un efecto unilateral del campo temporal predominantemente superior. Por tanto, una lesión en la unión del nervio óptico con el quiasma óptico produciría un defecto del campo visual homolateral acompañado de un defecto superotemporal contralateral. Tenemos la hemianopsia bitemporal, la cual es generada por una lesión directamente en el quiasma. Y las lesiones retroquiasmáticas inician posterior al quiasma óptico e incluyen el tracto óptico, el núcleo geniculado lateral, las radiaciones ópticas de los lóbulos temporal, parietal y occipital, y la corteza visual y los asociados a esa área. Para las lesiones retroquiasmáticas resultan en defectos homónimos del campo visual y respetan la línea media vertical. Muy bien, las lesiones del tracto óptico causan defectos en los semicampos contralaterales del tracto óptico afectado. El daño al tracto óptico frecuentemente es el resultado de una lesión por masa, así como aneurismas o tumores, y estas lesiones pueden estar asociadas con un efecto pupilar aferente relativo ipsilateral cuando también llega a estar comprometido el nervio óptico. Y generan una hemianopsia homónima bitemporal completa, la cual es generada por una lesión en el tracto óptico. Muy bien. Las lesiones que son generadas en la región del núcleo geniculado lateral son defectos que son grandes. Ahora la lesión en la región puede ser son generados por una disrupción de la distribución de los vasos de la arteria coroidea posterior, la arteria cerebral posterior, y resulta en una sectoranopia congruente horizontal. Cuando hay una disrupción de la arteria coroidea anterior, la rama de la arteria cerebral media causa una pérdida de los cuadrantes homónimos superior e inferior, también conocida como sectoranopia cuádruple, con la presencia de una cuña horizontal. El efecto cuña en el glaucoma, estos efectos visuales respetan el meridiano vertical. También puede ser el resultado de una atrofia óptica sectorial y en casos raros, lesiones bilaterales pueden llegar a causar algún tipo de ceguera. En la imagen A encontramos una sectoranopia homónima central en forma de cuña causada por una oclusión de la arteria coroidea lateral posterior.
Y en la imagen B hay una pérdida de los cuadrantes homónimos superior e inferior con la presencia de la cuña horizontal, resultado de la oclusión de la arteria coroidea anterior. Ahora, desde el núcleo geniculado lateral, las fibras visuales inferiores primero discurren hacia adelante y luego lateral posteriormente al asa de Meyer del lóbulo temporal, que está aproximadamente a 2.5 centímetros de la punta anterior del lóbulo temporal. Las fibras superiores tienen un curso más directo en su transcurso posterior al lóbulo parietal. Las lesiones que llegan a afectar a Meyer producen defectos que son homónimos, incongruentes, contralaterales a la lesión del campo visual. También pueden llegar a ser llamados pie in the sky, pero estos defectos respetan el punto de fijación. Aquí tenemos los patrones visuales de un paciente posterior a una lobectomía temporal por un desorden epiléptico. En la imagen que tenemos los resultados de una perimetría cinética que muestra una cuadrantenopsia homónima superior que respeta el área de fijación. Y aquí tenemos una perimetría 32 que detecta porciones mínimas de los defectos en el campo visual. Muy bien. El daño en el lóbulo temporal antes de la Meyer no genera una pérdida del campo visual. Las lesiones que afectan las radiaciones posteriores al asa producen defectos de hemianopsias homónimas y se extienden inferiormente. Los tumores dentro del lóbulo temporal son una causa común de pérdida de campo visual. Y los hallazgos neurológicos de las lesiones del lóbulo temporal incluyen actividad epiléptica, convulsiones olfativas, alucinaciones visuales. La excisión quirúrgica del foco de la convulsión del lóbulo temporal puede llegar a causar algún defecto en el campo visual. Las cuadrantenopsias homónimas superior izquierda, la cual es generada por una lesión en las radiaciones ópticas derechas en el lóbulo temporal. En las hemianopsias incongruentes homónimas es aquella en donde los efectos del campo visual no son simétricos en ambos ojos respecto a su forma, extensión o intensidad. Aquí tenemos una cuadrantenopsia homónima inferior izquierda. Encontramos la lesión en las radiaciones ópticas derechas en el lóbulo parietal. Muy bien. Las fibras centrales de las radiaciones ópticas se empiezan a separar desde las fibras periféricas y cursan sobre el punto occipital, mientras que las fibras periféricas viajan por la corteza anteromedial. Hay una magnificación cortical del área correspondiente al centro visual en la parte posterior de la corteza estriada. A los 10 grados centrales del campo corresponden aproximadamente a un 50 o un 60% de la corteza visual que se extiende desde la porción posterior del área medial hasta la punta occipital. Por la disparidad en el número de fibras que cruzan versus las que no cruzan, algunas de las fibras nasales periféricas que van hacia la región anteromedial no son emparejadas con las fibras no cruzantes correspondientes. Y la región anteromedial del lóbulo occipital sirve como una creciente temporal monocular del campo visual en la periferia lejana a unos 60-90 grados del punto de fijación. Y finalmente, las fibras dentro de la corteza occipital están localizadas superior e inferior a la fisura calcarina. Los defectos del campo visual que resultan de las lesiones en el lóbulo occipital pueden llegar a tener las siguientes características en los hemicampos contralaterales a la lesión. La hemianopsia homónima congruente, posiblemente respetando la región de fijación. Los defectos monoculares de la creciente temporal, involucrando solamente las porciones más anteriores del lóbulo occipital, mejor detectadas en una prueba de perimetría cinética. Y los defectos homónimos que respetan la creciente temporal en el ojo contralateral a la lesión y es mejor detectada con la prueba de perimetría cinética. Y por último, una cuadrantenopsia homónima superior o inferior, el cual respeta el meridiano horizontal. Aquí tenemos una cuadrantenopsia congruente superior izquierda, una cuadrantenopsia congruente inferior izquierda. Muy bien. Aquí tenemos una hemianopsia homónima congruente. Esta tiene conservación del área macular.
Esta imagen es una hemanopsia homónima que es generada por un infarto en el lóbulo occipital. Para los campos visuales que tenemos aquí, muestran un patrón de hemanopsia homónima congruente derecha que respeta el área de fijación. Y en la resonancia magnética axial en T2 muestra un derrame respetando la punta occipital. Tenemos una hemanopsia homónima derecha con preservación macular generada por una lesión de la corteza occipital derecha. Ahora, la mayoría de las lesiones occipitales son el resultado de un infarto en el territorio posterior de la arteria cerebral y esta no causa déficit neurológicos más que la pérdida de visión. Una hemanopsia homónima que respete la mácula sugiere un infarto que involucra la porción primaria de la corteza visual que es suministrada por la arteria cerebral posterior. La punta del lóbulo occipital recibe un suministro de sangre dual de la arteria media cerebral y la arteria cerebral posterior. Una oclusión de la arteria cerebral posterior daña la corteza visual primaria, excepto por la región que representa la mácula en la punta posterior del lóbulo occipital, el cual sigue siendo perfundido por la arteria cerebral media. Ahora, una hipoperfusión sistémica tiende a dañar la punta occipital, ya que esta punta se encuentra en una cuenca de área suministrada por ramas distales de la arteria cerebral media y posterior. Esta región es altamente vulnerable y puede ser la única dañada, causando un escotoma hemianópico homónimo. Aquí tenemos el caso de una chica de 18 años con un historial de 8 días con dolores de cabeza intensos. Del lado izquierdo, una huesa visual de 20/20 bilateral y se salta a la detrás del lado derecho de la cartilla. En las imágenes A y B tenemos los campos visuales obtenidos con Humphrey 10.2, el cual demuestra un pequeño escotoma homónimo a los 2 grados, justo por debajo de la área de fijación derecha en ambos ojos. Y en la imagen C, en la de abajo, donde está apuntando la flecha, tenemos un angiograma que revela una malformación arteriovenosa que involucra la punta occipital. Tenemos una sedena cerebral. Ahora, este es el resultado de un daño occipital bilateral y es caracterizada por presentar una respuesta pupilar normal y una apariencia de nervio óptico normal, lo cual hace una diferencia entre una lesión anterior al núcleo geniculado lateral. Y esto sería todo por mi parte. Excelente, doctora Maya. A estudiar todo, chicos. Siguiente presentación, chicos. ¿Quién va? Yo.